Bien, bien. ¿Y tú? Hello, Michael. Hello. Thanks for connecting to us and see all this. I'm talking to the screen, but we have the presentation here in the computer. ¿Vale? Así. Ya. Entonces, yo creo que esta es la posición. Sí. ¿Vale? Que así tú estás mirando la pantalla y les estás viendo a ellos también. ¿Ya? Ustedes ven. Vale, entonces aquí compartimos. ¿Vale? Entonces, si tú estás en esta posición, ellos te ven como que estás hablando con ellos y tú tienes la presentación. Okay. Vale, así que, como quieras, Hernán. ¿Me puedes saltar? Yo ya tengo un puntero, pero no sé si... Cuando quieras, Hernán. Tienes que darle aquí. En la edición de presentador. Ahí. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. 18-14, voy a tratar de ser muy sintético. Aldo Leopold, gran personaje, realmente quedé impactado por lo que significó su trabajo en lo que es lo que estamos viendo ahora, ética bioambiental, ecología, unidad, filosofía, todo lo que en este momento vivimos en este curso tiene como base a lo que generó de alguna manera o integró de alguna manera Aldo Leopold. ¿Qué necesitas? No, pero mira, que no. Ahí. Perdón. Bueno, Aldo Leopold, intentar escapar de la biografía de Aldo o de cualquier personaje es difícil, porque no lo conocemos y la idea es intentar introducir dentro de nosotros, conocer a la persona. Bueno, primero que nada, un norteamericano, nació en el año 1887 en Burlington, una ciudad que está en Iowa, donde está el río Mississippi, un sector donde hay grandes praderas, vegas, donde la biodiversidad es muy alta, al menos históricamente dentro de Estados Unidos. Fue ecólogo, ingeniero forestal y ambientalista. Es nieto de inmigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos, y los padres de Aldo eran primos hermanos. Su papá, no voy a decir los nombres de los que en este momento no viene al caso, su papá era una persona que le gustaba la caza, y al igual que su abuelo era artesano de la madera. De hecho, el abuelo tenía una empresa que fabricaba muebles en Iowa, y de la cual el papá fue heredero y después Aldo Leopold. Su mamá era profesora, le gustaba la arquería, practicaba el tiro al arco. También influyó mucho en la vida de Aldo Leopold, para continuar hablando de él, en lo que es el arte y la literatura. Incluso le inculcó clases de danza. Eso fue generando, forjando un crisol de lo que nosotros ahora tenemos como un Aldo, como una persona que tiene una mezcla de influencias que, bueno, dieron origen a su trabajo posteriormente. Bueno, en ese tiempo Estados Unidos era una fuente de grandes transformaciones que estaban ocurriendo. Había pasado por una etapa de transformación de urbanización e industrialización. La agricultura había cambiado.
había una explosión de lo que era la minería en ese instante, la industria de la maderera estaba en auge. La casa que se conoce como la casa tanto deportiva como casa para aprovisionarse de alimentos, de supervivencia, era algo que hervía en ese instante dentro de lo que es los Estados Unidos. Eso te lleva a efectos profundos en lo que conocemos como el equilibrio de la naturaleza en sí, y también se enfrentaron en ese tiempo a la extinción de algunas especies, podemos pensar que son varias especies, puesto que no había un registro, dado precisamente por la destrucción de los hábitats. En esta época, Estados Unidos estaba pasando por un estado progresista, y estaba Theodore Roosevelt como presidente, y él inculcó lo que eran reformas sociales profundas, y también lo que se conoce como la protección ambiental. Él presentó unas bases de protección ambiental dentro de su política de Estado. Bueno, Aldo ingresó a estudiar en el lado oeste de los Estados Unidos, y egresó de la Escuela Forestal allá por los años 1909. Al egresar entró a trabajar en lo que fue el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que es una suerte como de CONAF para nosotros, y ahí ingresó a trabajar allí, y dentro de su gestión fue el que generó en primera instancia un sistema nacional de parques silvestres, que no existía en ese instante, pero él lo propuso. Dentro de las políticas que Aldo tuvo dentro de su gestión fue fue generar programas de maximización de la caza. Como les contaba, como la caza es algo que en Estados Unidos daba sustento y diversión a las personas, él promovió programas en ese instante que tenía que ver con el exterminio de los grandes depredadores. ¿Para qué? Según su idea era, yo me elimino a los pumas y a los lobos, por ejemplo, y me quedan más ciervos para cazar. Por lo tanto, voy a hacer un bien para la comunidad norteamericana. Bueno, posteriormente se cuenta que eso fue un gran error. Y dentro de esa experiencia que él tuvo, él, como administrador del Servicio Forestal, tuvo una, ¿cómo podemos decirlo?, una experiencia de campo, una vivencia, donde con con un grupo de cazadores dispararon a una loba en un sector, matándola o hiriéndola gravemente, y la loba estaba acompañada por sus cachorros. Bueno, la idea de esto es que él, después, al bajar a ver a la loba, se vio reflejado con el animal el cual había cazado. Y al ver en los ojos de esa loba, él comprendió que estaba cometiendo un error dentro de lo que era su proceso de trabajo y ejecución como funcionario público dentro de los Estados Unidos. Él en ese instante hace un clic que va a madurar después con los años, y que se va a plasmar, o nosotros vamos a poder registrarlos dentro de sus ensayos, particularmente pensando como una montaña, donde él escribió que en ese instante la montaña ahora temía más a los venados que a los lobos, producto de que al exterminar, ¿no?, deshacerse de las grandes cantidades de lobos, los ciervos aumentaron, pero acabaron con los recursos, y había una conjunción de hechos naturales en ese instante, donde los ciervos no tuvieron alimento, producto igual de una conjunción climática en Estados Unidos, bueno, en el planeta en ese instante, que se llegaron por grandes sequías. Entonces hubo una mortandad de ciervos, ya no había lobos, y el error fue romper, dentro de lo que Aldo vislumbraba en ese instante, lo que era el equilibrio ecológico de una comunidad natural. Trabajó en el Servicio Forestal, y a cabo de unos años se aburrió, ¿no?, y se fue a trabajar como un independiente dentro de lo que fue una consultora, y en el año 1933 escribió un manual de administración de la fauna, Game Management. Ese manual fue tan exitoso en esa época, y ahora le voy a explicar por qué, que la Universidad de Wisconsin lo buscó y le dijo: caballero, nosotros queremos que usted venga a trabajar con nosotros. Y le dio una cátedra, que no existía en ese instante, que hablaba de la gestión de la fauna. Bueno, ¿por qué fue tan exitoso? Particularmente porque en ese periodo Estados Unidos estaba pasando por lo que se conoció como el Dust Bowl. En el año 31,
en lo que se conoce como las grandes llanuras norteamericanas, eso es el estado de Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Colorado, hubo un proceso de una desertificación producida por la agricultura intensiva y el uso de maquinaria que era nueva en ese instante. Se intentó, para producir o maximizar la producción agrícola, sustituir el pasto por cultivos, monocultivos de trigo particularmente, y en una época donde hubo temperaturas elevadas y fuertes vientos producto de la sequía. Bueno, el suelo fértil, al estar polarizado en una época de calor y de vientos, generó tormentas de polvo, por eso el nombre, Dust Bowl, nubes de polvo que se expandieron por muchos estados norteamericanos. Esto generó problemas de salud de tipo respiratorio, hambruna tanto en el ganado como en las personas, y produjo un nexo masivo de las poblaciones que vivían en zonas rurales hacia las ciudades, con lo que ustedes pueden imaginarse lo que es la debacle de la economía dentro de una ciudad cuando tiene una gran afluencia de personas que no está preparada. Bueno, este fenómeno duró desde el 31 al 39, donde volvieron las lluvias, y en ese instante el gobierno instauró un programa de lo que se conoce como la restauración del suelo. Bueno, en esa época fue que, siendo él una persona que hacía clases en la universidad y tenía un trabajo como consultor, él en el año 35 decide comprar un refugio de caza. En realidad un gallinero que estaba en un terreno. Si ustedes pueden ver en la fotografía, se puede observar el estado calamitoso en que estaba el terreno, producto de las sequías. Y si lo compró en un lugar que se llama de County San, son los condados de la. Bueno, él con su esposa y sus 5 hijos trabajaron en la aplicación de las ideas que tenía Aldo respecto de restauración ecológica, y lo que hicieron fue modificar el entorno de la propiedad. Fueron interviniéndolo hasta lograr, a lo que ahora podemos ver, es una fotografía actual de lo que es la cabaña, que después ellos arreglaron como cabaña esa pequeña choza que tenían, como que era en el fondo un refugio para la cacería. No olvidemos que Aldo y su mujer les gustaba la caza. De hecho, cazaban ciervos con arco y flecha y también con armas de fuego. Bueno, hasta que pasó el momento, el incidente del lobo, y él tuvo su cambio, su switch mental respecto de lo que significaba la cacería. Bueno, en ese lugar él plasmó experiencias en sus ensayos y terminó culminando en el año 41, o sea, perdón, inició en el año 41 su obra cúlmine, que es A Sand County Almanac, un almanaque de un condado arenoso, y es un conjunto de ensayos donde él escribe con una textualidad llena de prosa y lírica. Notablemente veo en ella la influencia de la mamá en la educación de Aldo, y con observaciones de naturaleza, valoraciones estéticas y razonamientos morales respecto de lo que él tenía como sus vivencias. Esta obra se publica póstumamente en el año 1949. ¿Por qué? Porque un año antes Aldo falleció de un infarto al corazón al ir a apagar un incendio que estaba consumiendo los árboles que estaban en el sector colindante a su propiedad. Bueno, algo que no lo encontré en ningún lado, pero es que dice que se puede observar en fotografías, es que Aldo fumaba pipa. En esa época no existía un control de lo que era, vamos, más que control, no, respecto de la salud. Por lo tanto, el hecho de que Aldo fumara pipa significa que tenía un gran esfuerzo físico respecto de lo que es su sistema cardiorrespiratorio. Por lo tanto, es comprensible de que le diera un infarto al ir a esforzarse para apagar la casa del vecino, por así decirlo. Nos quedan 3 minutos, Hernán. Ok, gracias. Brevemente, lo que es la estética de la conservación, voy a rescatar unos 2 ensayos. Estética de la conservación es uno de los ensayos que escribió Aldo, que fue hecho en el año 38. Y aquí él habla de analiza lo que es el esparcimiento del aire libre. Y este ensayo define quién es el individuo, qué es lo que busca. Él define lo que es un cazador, un periodista, conservacionista, un amante de la naturaleza. Y también qué es lo que busca para ir a ese lugar, es decir, al aire libre.
el trofeo, una presa, una muestra, una foto en un momento. Bueno, lo que Aldo busca en este ensayo es promover la percepción como la única cosa que establece una fase creativa dentro de lo que él define como esparcimiento. La percepción es el regocijo de la observación, es decir, donde integra el amor de la observación a lo natural. Esto se usa para disfrutar. ¿Por qué? Porque para disfrutar, según la convención que nosotros conocemos y que en ese tiempo normaba dentro del planeta, era poseer, invadir un lugar, apropiarse de algo. Yo no puedo disfrutar de algo si no me apropio de eso, si no lo tomo. Y eso es una connotación negativa. Por lo tanto, para disfrutar yo debo generar un escaso o ningún deterioro de naturaleza, que es lo que él promueve. Y eso se logra a través de del mejoramiento de la percepción, el regocijo de la observación sin intervención de la naturaleza. No, pasando a otro ensayo, en la ética de la Tierra. Esto fue culminado en el año 49 y es, como sale ahí, la culminación de su almanaque de Condado Arenoso. Aquí se habla se abordan temas como lo que es la ética filosófica, diferenciación entre lo que es aspectos sociales y antisociales del comportamiento de las personas, y también la ética ecológica, donde se habla que es, como interpretación, limitar la lucha por la existencia, es decir, voy a explicar. Dentro de lo que es la lucha por la supervivencia, los organismos tienden a velar por sí mismos para lograr su cometido, que es la supervivencia. Es decir, comerse al otro o moverlo. La ética ecológica busca que exista la cooperación. En este caso sería la simbiosis, como nosotros lo podemos percibir. Aquí en este ensayo se habla de la relación entre los individuos. Y también eso abordado desde el punto de vista de la filosofía clásica, la relación entre los individuos es una primera aproximación para después pasar a una relación entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, ahora, dentro de lo que es una connotación ecológica de esta filosofía, tenemos... perdón, me perdí. Tenemos la posibilidad de generar una relación entre el hombre y la tierra, el hombre y la naturaleza. Es decir, esto se ve como una posibilidad evolutiva de lo que nosotros estamos haciendo ahora y también como una necesidad ecológica actual. Es cambiar el papel del hombre desde un conquistador a ser un miembro y un ciudadano ecológico. Se habla también aquí de que la necesidad de reconectar la economía, como lo conocemos, con la vida humana, ¿ya? Que en este instante está desequilibrada porque está basada en el interés individual, y reconectarlo también con los flujos de energía que se encuentran dentro de la naturaleza. Si consideramos esto, que la Tierra es un circuito de energía, existen tres ideas principales que nosotros debemos rescatar. Primero, que la Tierra no es solamente el suelo que nos da sustento, sino que es algo mucho más allá, es algo globalizador, donde tenemos que la biodiversidad nativa, una vez que genera un equilibrio dentro de lo que es este sistema, si yo la saco, la desconecto, al incorporar elementos nuevos, por ejemplo, otras especies, estas otras especies podrían no conectar estos flujos energéticos. Y por tercer nivel, que los cambios del hombre, que el hombre genera, muchas veces trascienden el tiempo que nosotros estamos aquí en el planeta. Y también propenden a salir de nuestra esfera de acción y, como en el caso que ahora estamos viviendo el cambio climático global, abarcan a nuevas generaciones. Por último, el proceso de la ética de la Tierra es un proceso intelectual y emocional que requiere la reconexión, una conexión con el suelo nuevamente, pasar del individuo a la comunidad. Acá tenemos... Yo creo que no nos da tiempo, Hernán. Perdón. Realmente necesitamos respetar y tener un poquito de tiempo para la retroalimentación. Disculpa. No hay problema. Si quieres unos segunditos para concluir, por supuesto. Bueno, eran esas dos solamente. La anterior mostraba lo que decía Aldo Leopold en cuanto a su influencia respecto de conceptos bioéticos y, o sea, filosóficos, ecológicos actuales respecto de lo que él ha llegado a influir en la vida de todos nosotros actualmente, dentro de lo que el profesor Rossi nos está enseñando en este momento.
Y aterrizando lo que hemos llegado a hacer, el concepto de lo que Aldo Leopold nos deja como legado es eso mismo, la ética de la tierra, como una idea, la restauración ecológica que tiene que ver con el aprendizaje ambiental y el manejo del suelo, y que forma en este instante la base del paradigma ético ambiental global, y que ustedes van a ver dentro de esos autores a continuación. Gracias. Gracias, Germán. Extenso. Muchas gracias. Vamos a continuar las presentaciones. Continúa Francisco con Rachel Carson. Después vemos a Lynn White y hacemos ahí el turno de preguntas. Y finalizamos con las dos presentaciones sobre AMNES y ahí hacemos otro turno de preguntas, ¿vale? Para asegurar que podemos respetar el tiempo. Si es que no hay problema. Sí, no hay problema. Ahí está. Sí, lo dejo, no hay problema. Gracias. Que así podemos estar más lejos de la pantalla. Ahí está. Perfecto. Buenas tardes, estimados profesores, compañeros presentes. Mi nombre es Francisco Amonde. Bueno, en este caso yo voy a hablar sobre Rachel Carson, un poco sobre su legado y de alguna manera la metáfora es la pluma en contra del veneno, ¿ya? Para comenzar, debo decir que, bueno, Rachel Carson fue bióloga marina, colega y conservacionista estadounidense, también de alguna manera naturalista, con un alto protagonismo en los inicios de los movimientos ambientalistas modernos, como por ejemplo el ecologismo o también la conciencia ambiental. En este punto, yo debo hacer enfoque en dos aspectos. Uno de ellos es que Rachel Carson, de alguna manera, es naturalista de nacimiento. En este sentido, ella desde muy temprana edad reflejaba o representaba una alta fascinación por todo lo relacionado con el océano. ¿Ya? Y también ella creía que en un futuro no muy lejano sería también una gran escritora. A lo largo de su vida, y como vamos a poder ver en el transcurso de la presentación, estas dos pasiones que ella presentó a temprana edad justamente dieron de alguna manera en el clavo. Ella amaba la naturaleza y también amaba escribir. En este sentido, ella fue una mujer pionera en las ciencias. Primeramente ella estaba estudiando inglés, sin embargo, ella tomó un cambio rotundo en su formación profesional, estudiando biología y terminando con un magíster en biología marina. Y en este sentido, ella se incursionó en el mundo de las ciencias en un momento en donde muy pocas mujeres decidían entrar al mundo científico. Y en ese sentido, ella tuvo una formación profesional después de haber estudiado y en este caso también haber realizado clases, estudiar en los laboratorios, y también estar ejerciendo en el servicio público de Estados Unidos. Ella desarrolló dos aspectos claves dentro de la ética biocultural y la conservación biocultural, generando libros, textos de divulgación para el ámbito educativo con temáticas de conservación y recursos naturales. Pero también se destacó por la revisión de artículos científicos.
Como dije anteriormente, ella tenía dos pasiones. En este caso, amaba la naturaleza y también amaba escribir. Y eso, de alguna manera, la llevó a ser autora de destacados libros, como por ejemplo la trilogía de libros que hizo respecto al océano. En este caso, el primero de ellos fue Under the Sea Wind, Bajo el viento oceánico, The Sea Around Us, El mar que nos rodea, y el tercero de ellos fue The Edge of the Sea, El borde del mar, en donde ella de alguna manera expresaba el amor por el misterio, pero también las maravillas de la naturaleza. Muchos de sus libros, bueno, en general sus libros, la llevaron a estar posicionada como una de las escritoras más influyentes en los Estados Unidos y también en el mundo, y entrar dentro de las escritoras más relevantes dentro de la escritura naturalista en el siglo XX. Una de las cualidades de las cuales probablemente son el resultado de sus pasiones es que su escritura resaltaba los aspectos científicos, pero también contemplaba aspectos poéticos, en donde de alguna manera tenía una gran comunicación o una gran forma de expresar el conocimiento científico a un lector común o del mundo no científico. Por lo tanto, eso yo creo que es algo muy importante de destacar, su capacidad de sintetizar lo científico para que todo el mundo pueda conocerlo. Otro punto bastante importante es que Rachel Carson fue una científica luchadora. En este sentido, ella luchó en contra de los devastadores efectos que los pesticidas, en este caso, como por ejemplo el diclorodifenil tricloretano, el DDT, tenían sobre la vida silvestre, y más allá de la vida silvestre, incluso sobre el ser humano. A partir de esto, ella fue muy relevante al encarar a aquellos que con el poder económico y con el poder y con la razón de dominar la naturaleza, devastaban tierras, explotaban bosques y contaminaban los mares. Ella, además de alguna manera ponerse en contra de ello e informar a la sociedad, hizo una alerta de los peligros ambientales y químicos que tenían los pesticidas en general, con su obra más influyente y por lo demás, récord en ventas también, Silent Spring, en el año 1962. Este libro tiene toda una historia detrás de él, ya que Rachel Carson era muy criticada en su actuar, no estuvo exenta de enfermedades, incluso presentó cáncer de mamas, que fue lo que, en este caso, de lo que falleció, y probablemente eso también fue atribuido a los intensos estudios, como también obtención de información para poder poner en alerta lo dañino de los pesticidas y en este caso del DDT. Posteriormente a la publicación de este libro, ella también declaró en toma de decisiones dentro del Congreso de Estados Unidos, sugiriendo también una comisión sobre uso de pesticidas. Y algo que también mencioné, ella fue muy criticada en su actuar, como generalmente pasa con todas las personas que van en contra de la corriente o por alguna manera, de alguna manera rompen los paradigmas de llevar la economía por sobre la conservación. Sin embargo, como siempre ocurre, generalmente fue reconocida al fallecer, o al menos como sucedía con muchos autores o personas influyentes del siglo XX, siglo XIX. Ahora bien, llevándolo a la asignatura de conservación biocultural, yo en Rachel Carson veo tres aspectos claves. Una de ellas son motivaciones, el segundo de ellos es conocimiento, y el tercero de ellos es divulgación. Y cómo estos tres aspectos pueden ser realmente influyentes en generar cambios en los hábitos y en el cohabitar.
Esto de alguna manera yo lo llamo armonía ecosistémica, que finalmente yo considero que fue el legado que ella dejó a través de parte de sus libros relacionados con el océano, pero también con el libro Silent Spring. Y a partir de estos cambios, posterior al fallecimiento de ella, se empezaron a consolidar los movimientos ecologistas, pero también se instauró el Día de la Tierra, ya que es el 22 de abril, también llamado Día de la Madre Tierra. También se creó la Agencia Estadounidense para la Protección Ambiental y se instauraron nuevas legislaciones para regular el uso del DDT. Ahí está. Ahora, por otro lado, hablando un poco ya y centrándome en el libro Silent Spring o Primavera Silenciosa, este fue uno de los libros... Este fue uno de los libros considerados como más influyentes dentro de los últimos 50 años, que básicamente tenía una idea fundamental, que es la interconexión de los seres humanos con el ambiente natural. Todo, de alguna manera, tiene su rol, su espacio o hábitat, en el que todos tenemos una función dentro del ecosistema. Por lo tanto, este libro también fue catalogado como extremista, por así decirlo. Sin embargo, este libro, que es increíble, planteaba bases sólidas para el buen uso y manejo de los pesticidas. Y eso fue algo bien importante. El libro y el planteamiento de Rachel Carson no estaba en prohibir el uso de pesticidas, sino que en utilizarlo moderadamente. Y como podemos ver en las imágenes que están en pantalla, el DDT era utilizado incluso para eliminar las moscas de las casas. Y también, por ejemplo, en la imagen del costado, ahí estaba siendo utilizado el DDT como rocío para exterminar las garrapatas de las ovejas en Oregon. Entonces, de alguna manera, se utilizaba totalmente indiscriminada, de manera totalmente indiscriminada, y básicamente el legado y muchas de las interrogantes era ¿cómo puede alguien creer posible que se extienda semejante cantidad de venenos, porque eran un conjunto, sobre la superficie de la Tierra sin que resulten inadecuados para todo ser viviente? O sea, finalmente, y fue algo bastante controvertido, es que muchas de estas empresas que vendían y utilizaban el DDT generaban desinformación en la población. Por lo tanto, Rachel Carson cumplió un papel fundamental en informar, en sentar las bases para decir que eso estaba completamente mal y se debía cambiar el hábito. Si no, directamente íbamos a probablemente tener catástrofes naturales y probablemente también humanas, porque el DDT no no era desigual, era rociado universalmente en diferentes aspectos o ecosistemas, incluso afectando la vida cotidiana. Y bueno, algo también que me llamó la atención es que finalmente ella plantea que no deberían llamarse insecticidas, sino más bien biocidas, porque finalmente el DDT terminaba de alguna manera afectando todo, a todo el ecosistema. Y para terminar, pongo las portadas de 3 capítulos. Una, la destrucción innecesaria, el capítulo 7, en donde la codicia del humano por dominar la naturaleza generó que a partir del uso de DDTs se genera una destrucción innecesaria, y justamente el título del libro, Silencio en Primavera, habla del momento en que después del uso de estos pesticidas los pájaros no se presentaban los cantos en la primavera. También habla de ríos de muerte, ya que, como ya sabemos, el ecosistema está todo interconectado, y a pesar de que se rociara DDT en una pradera terrestre, iba a llegar de alguna manera al mar e iba a afectar toda la cadena alimenticia, porque también el DDT es bioacumulativo.
Y finalmente la fábula para el día de mañana, que es súper relevante cómo ella planteaba la visión del ecosistema previo al uso de DDT y cómo fluía toda la armonía y después de este mal uso del DDT el ecosistema se vio tan afectado. Las referencias citadas, no sé si se cambió. Dale a la barra espaciadora. Uy, creo que se quedó pegado. Pues sí, se quedó pegado. No sé si están... ¿Nos escuchan? Sí, Ah, sí, perfecto. sí. Vale, vale. Bueno, finalmente la última diapositiva solamente era de las referencias, pero parece que se quedó pegado. A ver, No, o pongo compartir. claro, ¿no? dale otra vez a... Nosotros vemos bien esto, no se queda pegado. Dejar de Se ve compartir. bien y se escucha. Sí. Le pongo acá pantalla, ¿cierto? Compartir. Ahí está. Sí, es que está lenta, está Sí, está un poco lenta lento, la pero conexión. finalmente las referencias y eso. Agradecido de que me hayan podido escuchar y ojalá que les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Oye, Francisco, ¿y te conseguiste el libro? ¿Tienes el libro físico o no? No, habían extractos de manera, en diferentes páginas había extractos de los capítulos y ahí Como los pude escaneado. leer y por lo demás, como están en español, genial. Claro, excelente. Ya, gracias. Gracias. Ahí recién se despegó. Pero Sí, quedó. Entonces vamos a cerrar la de él. Está en la carpeta. Se ve Sí. Esto también, Pero eso falta- pasó. Pero es muy bonito como escrito, porque mezcla lo poético con lo científico. Seguía mucho. Ahí estamos ahora con... Como lo que hacía Neto. Como se ¿Qué tal se ve ahora? Creo que tienes que poner habilitar edición. No. ¿Está pegado? ¿Funciona bien? Sí, se ve bien. Ahora pasa la diapositiva, a ver. ¿Cambió la diapositiva? Sí, cambió. Ah, está Pues pegado venga, eso. sí, Ya. estará el monitor mal. Pucha, que esto igual tapa el texto. ¿Qué necesitas? Es que esto va tapando el texto. Eh, Sí. ¿Quieres que lo bajemos para Ahí, abajo? y ahí va a ir, lo voy a ir Ah, pasando vale. lentamente mejor. Ya, tenemos 10 minutitos cuando quieras. Ya, está bien. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de Lynn White. Estas dos fotografías son para mostrarles, me habría gustado que pudiésemos interactuar un poco más, pero voy a interactuar sola esta vez. ¿Quién es Lynn White en las dos fotografías? Los dos, definitivamente son los dos, son padre e hijo. Lynn White, el de la izquierda de la pantalla, es ¿de quién vamos a hablar hoy? Y el de la derecha es el hijo, un profesor también, pero que él se dedica a la ciencia política. ¿Quién fue Lynn White? Fue un historiador estadounidense, profesor de historia medieval, cofundador de la Sociedad para la Historia y la Tecnología, presidente de la asociación que mencioné recién también entre 1960 y 1962, fue presidente de la Academia Medieval de América y finalmente fue presidente de la Asociación Histórica Estadounidense en 1973. ¿Qué escribió? ¿Qué publicó Lynn White en su historia académica, profesional, filosófica? En 1940, él publicó La tecnología e innovaciones en la Edad Media. Se centró mucho, estudió mucho la Edad Media y cuáles fueron las consecuencias de este cambio en la evolución ciudadana. En 1942 escribió Mito cristiano e Historia cristiana. Cuestionó la historia
cristiana, la Biblia, hasta el día de hoy se pregunta a la gente y se cuestiona muchas veces a Lynn White y por qué se basó tanto en el cristianismo en sus textos. En 1947 publicó Las ciencias naturales y el arte naturalista en la Edad Media. Ahí ya inicia un poco con la parte ecológica. En 1962, La tecnología medieval y cambio social. Y en 1967, finalmente, Las raíces históricas de la crisis ecológica actual, la cual conlleva a todo lo anterior. Mientras que en 1966, previo a la escritura completa de su texto, él, en un seminario, expuso este tema, pero a modo seminario, muy resumido, pero siempre basado en las ideas principales que les voy a comentar a continuación. ¿Qué relación tiene Lynn White con la filosofía ambiental de Campbell? Esto, el escrito, Las raíces históricas de la crisis ecológica actual. ¿Qué es el texto? ¿De qué se habla? Como decía el profesor Rossi en el curso anterior, en la clase anterior, todo parte por el conejo. Y así me lo imagino yo, pensando y riéndose él, porque él menciona a Huxley, porque este señor que mencioné recién dice: ¡hoy qué lástima! Estoy aquí sentado mirando lo que eran las praderas cuando yo era un niño, un adolescente. ¿Y qué son ahora? Matorrales. ¿Dónde quedaron mis praderas? Él finalmente era una conversación de dos, y Lynn White me lo imagino riendo, escribiendo, esto rápidamente se convierte en un monólogo, porque Huxley era muy buen hablador. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué las praderas se convirtieron en matorrales? Esto pasó porque la erradicación completa de los ganaderos del conejo. El conejo era el controlador biológico natural del crecimiento de los matorrales, y ¿qué hacía? Generaba estas praderas homogéneas. Entonces, Lynn no dudó ni un segundo y lo interrumpió y le dijo: ¿y qué hacían los conejos en Estados Unidos? Entonces se ríe y dice: recuerda que los conejos fueron introducidos para mejorar la alimentación, porque los conejos son europeos. Entonces, aquí parte todo con este tema, y son 4 ideas fundamentales. Todas las formas de vida modifican su contexto, independiente de la forma de vida que sea. Y eso es súper importante en Lynn White. Él hablaba de toda forma de vida, de lo que fuera, no solamente centrado en un tema específico. Todo organismo vivo altera de alguna manera su entorno o hábitat. Y acá vamos introduciéndonos al antropocentrismo. La relación del hombre con el medio ambiente natural siempre fue dinámica e interactiva. Las ideas fundamentales de la humanidad sobre la naturaleza son las que debemos cambiar. Y aquí, ¿qué podemos ver? 3 imágenes, 2 que menciona Lynn en su texto y una que tenemos nosotros acá en la región y en Chile. Voy a esperar un segundo para que cambie. Y lo vean los demás. Ya. La deforestación. ¿La deforestación para qué? Para que se crearan los barcos, en este caso ahora para producción, algo económico. Todo se basa en la economía en estos momentos. El sobrepastoreo. El sobrepastoreo también era muy mencionado por Lynn White en el texto. Y en este caso, un ejemplo para nosotros en la región, los desechos generados por las salmoneras. Y todo esto se basa en cómo el hombre se posiciona frente a la naturaleza. Yo soy hombre, lo voy a decir así porque la Biblia lo decía así, solo por eso. Soy ser humano, ya, generalicemos. Soy un ser humano y yo estoy por sobre la naturaleza. Entonces, como estoy por sobre la naturaleza, yo exploto lo que sea para sacar un beneficio propio. Y eso es lo que él decía, el cambio de mentalidad. No puede haber ningún cambio sin que nuestras mentes colectivas puedan cambiar. Porque mencionaba que la mente individual no iba a ser el cambio. Y eso lo podemos ver
cada día. Las raíces históricas de la ecología actual. ¿Qué es este texto? ¿Qué decía White? Decía, nuestros estilos de vida y modos de relación con la naturaleza dependen de aquello que pensamos y creemos colectivamente, lo que les acabo de mencionar. Para cambiar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, debemos comenzar por cambiar aquello que pensamos y creemos acerca de ella, eliminando el antropocentrismo. Debemos tratar de aclarar los supuestos que implican la tecnología y la ciencia moderna, lo que él mencionaba, cómo la tecnología va destruyendo aún más la naturaleza, porque pasamos de lo local, de arar la tierra para el alimento de la familia, a un tractor completo para la producción global, saco y saco de alimentos para la venta. Ya no es algo local, sino que es algo global. Otro tema también, para confrontar la crisis actual, hay que confrontar la sobrepoblación humana, contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales y causas últimas. Y finalmente, las creencias que tenemos respecto a quiénes somos los seres humanos, cómo es la naturaleza y cuáles son los modos virtuosos de habitarla. Entonces, White, ¿qué hizo? Esta es la pregunta, ¿por qué filosofía? ¿Por qué hoy estamos hablando de Lynn White? White estimuló el desarrollo de estudios culturales, filosóficos y teológicos que contribuyeron a la constitución de la ética ambiental como una nueva subdisciplina de la filosofía a partir de la década de 1970. Y hoy, en el 2022, seguimos hablando del mismo tema. Y espero que en el 2050, cuando se proyecta que el mar aumente, podamos estar hablando de cómo estamos remediando todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental. Ahora vamos a citar al profesor Rossi. En 2007, 3 autores hablaron acerca de lo que era la crisis, el texto de White, en donde este cuadro resume 2 puntos de vista muy importantes que tienen mucho que ver con la última diapositiva. El mundo precristiano, ¿qué dice? Todos los seres en la naturaleza poseen espíritu, alma. ¿Y qué dice el mundo cristiano? Solo los seres celestiales y los seres humanos poseen alma. Personalmente me quedo con la primera opción. Por lo tanto, todos los seres merecen respeto en cuanto a los seres animados o espirituales. Y el mundo cristiano, otra vez en el otro extremo, por lo tanto, en la tierra solo los seres humanos merecen respeto y consideración moral. Y en consecuencia, la naturaleza y todos sus seres son tratados con cuidado, tal como se cuida a los seres humanos. Todo homogéneo, en realidad, el respeto hacia todo y todos. Y finalmente aquí el mundo cristiano dice, en consecuencia, los seres terrestres no humanos son inanimados, puramente materiales, es decir, constituyen a materia prima, o recursos naturales, como se les llama ahora, que pueden ser explotados sin consideración moral alguna para beneficio del único ser con espíritu o alma sobre la tierra, el ser humano. ¿Quién es este señor? White lo denominó el santo patrón de los ecólogos. ¿Por qué? La foto lo dice todo. San Francisco de Asís trató de cambiar la visión cristiana. Él trató de implementar una nueva visión de lo que era el cristianismo y acerca de la naturaleza, del respeto. ¿Y qué pasó? Lamentablemente falló en su intento y hoy seguimos viendo al ser humano por sobre la naturaleza. Y eso ha implicado que la sobreexplotación de los recursos naturales o de la naturaleza en sí misma se siga generando y aumentando cada vez más. Así que esa sería mi presentación. Muchas gracias. Colócate en la mesa con nosotros para hagamos un... Deja de compartir pantalla, por favor. Córtale en el rojo. Dediquemos unos próximos minutos a... Mira, Hernán, necesitamos que te coloques para donde Fernanda, creo, para que... Bueno, salgamos lo mejor posible. O sea, lo más posible, quiero decir. Ah, ya. Súper bien. Muy bien. ¿Puedes colocarte tú allí? Sí, bueno.
Para una pequeña ronda de preguntas, comentarios, no sé si alguno de ustedes quiere comenzar. Roy, Ricardo, Michael. Michael ha seguido los discursos en español, pero está familiarizado. Ahí. Nada, cuando quieran. Roy, Ricardo, Michael. Bueno, yo aportaré, mi cuota. A mí me gustaron mucho las presentaciones. De hecho, me gustó cómo se apropiaron de la biografía y la presentaron como de manera muy personal. Eso me interesa mucho. Pero voy a dejar a los filósofos que comenten en realidad, porque es lo más interesante. Y bueno, y ahí está el Lucas también que pudo llegar. Así que Lucas, enchúfate nomás y después lo comentamos. Sí. Michael, do you have any comment? Do you want to say anything? Maybe. Gracias por las presentaciones. Eran de super. Y cambio a English now, ahora. One question for everyone, and that is sort of looking at all of the presentations. We have a forestry worker in the United States federal government. We have a scientist, and we have a political scientist. And so my question for all three presenters is, how do you understand these diverse groups of people as foundational for biocultural conservation? Okay, I'm gonna do a short translation for everybody. ¿Cómo es posible que con estas variadas profesiones que tenían estos autores puedan hacer un aporte significativo y fundacional a la filosofía ambiental? ¿Qué les parece esto? Es una pregunta para los tres. La conexión con la Tierra que el personaje tiene. ¿En español? ¿Cómo quieres? Si quieres en español lo hago, pero lo siento por mi traducción. Como tú quieras. I think it could be, in the case of Lebo, could be the land, the connection with the land, the connection with the nature is explicit. And I saw in the other two philosophers or authors. Yes, clearly a link between the legal theory and their works. Bueno. ¿Cómo sería la respuesta en español? Para que esté más cómodo. Para mí se evidencia dentro de lo que es la conexión con la tierra. Es decir, el apropiarse, en el caso de Leopold, el apropiarse del sentimiento de formar parte de la comunidad de la cual él es parte. El sentirse parte de ello. Eso es fundamental, es el puente, lo que comunica al hombre con sus cohabitantes. So we might say that in the case of Aldo Leopold is the personal experience that he feels and experiments, so to say. So in a way, okay. Yo lo voy a decir brevemente en español. Muy bien. Como ya lo mencioné de alguna manera en la presentación, Rachel Carson tuvo una gran relevancia desde mi punto de vista en lo que es filosofía ambiental de campo, sobre todo en la ética biocultural, porque ella se situó en un hábitat, que es la tierra, y destacó diferentes hábitats de la madre tierra, impulsando cambios en los hábitos de cómo las personas se relacionan con la tierra. Y cómo el cambio de los hábitos podrían mejorar las relaciones de cohabitar entre los seres humanos y los más que humanos.
que serían como todos los otros seres vivos. Okay, so he's like summarizing what Rachel Carson proposes for environmental ethics, all around the need of connecting, all around the need of connecting humans with other living beings, including other humans. Sofía, what about you? Sí, voy a hablar en español. Muy bien. Yo hago lo que puedo con la traducción, Sí, no voy a hablar de White, sino que escuchando a mis compañeros la presentación, creo que independiente de la disciplina en la que ellos se abordaban, creo que lo que los une a llegar, tienen un punto en común. Yo creo que es la conciencia del daño que nosotros podemos, o ellos en este caso, que podemos ocasionar en la naturaleza. Ese es el punto clave, claro. Okay, so Sophia like synthesizes that is the consciousness of the harm that human beings are doing on the environment, the central point and the common point across the three of the authors we've been talking about today. So it's consciousness of the harmness. Okay, that will Un comentario breve. very Lo que me short. llama más la atención después de escuchar todo esto es cómo el ser humano aún no aprende. A pesar de todos esos libros a pesar de escritos. todo lo que se ha intentado cambiar los paradigmas, ¿cómo todavía seguimos mal enfocados? ¿Hacia dónde vamos? Es algo de no creer. no tiene nombre. Sí. So it's hard to believe that even after all those pages and words wrote, is the hardness is still there and the threats are still there. So it's surprising for Francisco that this is the situation, that nothing has changed after all these books. And and yeah, please. That's it. How about if we put all together? Me parece un poco rara. Si no, la otra opción es ponerlo. No, déjalo. Sería muy bueno para que tú pudieras. Comentemos un poquito con Ricardo, yo creo. Ricardo, ¿cómo lo viste? Sí, una pregunta, porque es hasta las 7:30, ¿no? ¿Sí? Entonces quedan 2 presentaciones. Si quieres, ¿seguimos y después terminamos con la ronda o hacemos? Si quieres brevemente, un poco como síntesis para Francisco, Sofía y Hernán, si quieres, a lo mejor o pasamos directamente a Arnenes, como tú prefieras, tenemos aún un poquito de tiempo. Pasemos a Nenés, para que tengamos seguridad de los tiempos. Y ahí le voy a hacer una propuesta para tener una coda, digamos, tal vez fuera más allá de esta clase. Ya, genial, Ricardo, gracias, porque es verdad que tenemos que esforzarnos en sintetizar un poquito todo esto. ¿No está tu presentación ahí? Ya, es mejor que todo. Sí, es mejor. Bueno, ponemos ahí. Ya, dale tú como. Quitamos esto. Sí.
Buenas tardes, profesores, compañeros. Good afternoon, professor. Soy Tamara Sangüesa y les voy a hablar de Arne Næss. Bueno, Arne Decke Næss nació en 1912 en lo que era Kristiania, que ahora lo conocemos como Oslo, Noruega. Al año de nacer falleció, no, antes de que cumplieran años falleció su padre, entonces se crió solo con su madre y con sus hermanos mayores. A los 16 años ya había subido las 106 montañas más altas de Noruega y ya asistía a clases en la universidad. Después, a los 18, ¿cierto?, se gradúa de la escuela y va a la Universidad de Oslo, donde hace un major en filosofía y minors en matemática y astronomía. Saliendo de la universidad, con 21 años, ingresa al Círculo de Viena, hace un PhD y en 1938 termina de construir su cabaña llamada Tarbellstein, que estaba en las montañas. Terminando esta cabaña, él se va a estudiar a Estados Unidos. Allá tenía que estudiar ratas, pero como buen filósofo, termina estudiando a los científicos que estaban estudiando a las ratas. Y fue uno de los profesores directores, fue director del departamento de filosofía, fue uno de los profesores más jóvenes en estar en la Universidad de Oslo. Luego pasa la Segunda Guerra Mundial y claramente no sabemos la fecha exacta, pero perteneció a la Agencia de Inteligencia Noruega como un agente encubierto. También lo invitaron a hacer un proyecto en UNESCO, instauró el Instituto de Investigación Social y realizó la primera expedición al Tirich Mir en 1950. Y en la fotografía podemos observar que pone su bandera noruega y la de Gran Bretaña, que es uno de los montes más altos, con 7.700 metros. Que no sé si saben cuántos días más o menos le debe haber tomado, más de 2 semanas en llegar con nieve. Y así es como él lucía en esa época. Bueno, es cofundador del Inquiry, que es una revista de filosofía. Tiene varias publicaciones, dentro de ellas que es la filosofía, el libro Escepticismo, que ahí tenemos la carátula en inglés, y ¿Qué mundo es real? En 1969 se retira, siendo joven para retirarse de la academia. Y aquí comienzan los 70 sus acciones ambientalistas. Ahí en la imagen lo podemos ver cerrando una calle junto a más personas en forma de protesta. Y en el 1973 publica Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda, que es uno de los documentos que nos convoca hoy. Entonces, ¿qué es el movimiento de la ecología? Brevemente, él implanta 2 conceptos. La ecología superficial, que como su nombre lo indica, solo combate la contaminación y habla sobre la explotación de los recursos naturales, y se queda ahí. Pero él propone que hagamos una ecología profunda, o sea, que no sea tan superficial, tan por encima. Entonces lo que busca él es que nosotros somos y tenemos una relación con nuestra biosfera, al igual que todas las especies que están en el planeta, ¿cierto? Y que nosotros, al igual que esas especies, somos iguales. Somos iguales y necesitamos coexistir y cohabitar todos juntos. También propone que no deben haber clases, no debe existir una jerarquía dentro de estas especies. Y también es importante, ¿cierto?, combatir y mitigar la contaminación y ver qué podemos hacer con esto de que se nos están acabando los recursos. Y termina diciendo que es súper complejo hacer todo esto, porque no tan solo tenemos que ver la ecología, no solo tenemos que ver los recursos, ¿cierto? Necesitamos ver la economía, la cultura, la sociedad, los valores éticos. Y que necesitamos que esto no sea
o sea, que no sea centralizado, ¿cierto? Que no venga desde un gobierno central, por así decirlo, como es en el caso de Chile, ¿cierto? Sino que sea local, que cada localidad pueda gestionar sus propios puntos ecológicos, estudios ecológicos. Entonces, lo que viene a hacer Arne Næss es quebrar toda la ecología que se estaba haciendo después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que no necesitábamos solo los estudios, solo los números, la investigación. Necesitábamos a la sociedad, involucrar costumbres, involucrar la economía, la política. Entonces, lo que sucede finalmente es que muchas personas estuvieron de acuerdo con él, muchas personas estuvieron en contra, ¿cierto? Y mucha gente simplemente no entendió lo que quería decir. Así que tenemos a nuestro salvador, el doctor Rossi, que publica en el 2007 Ecología Superficial y Profunda, Filosofía Ecológica, y aquí vamos a hablar de 3 contribuciones a la ética ambiental que hace Næss. Primero, es una ética ecológicamente virtuosa. Entonces, él más bien empieza a usar el concepto de ecosofía. Y la ecosofía es esta unión de la ecología con la sabiduría y las prácticas políticas. Entonces, nosotros lo que necesitamos es realizar cambios culturales y políticos para que sí podamos tener resultados, ¿verdad? En segundo lugar, el ser humano es un componente de los ecosistemas junto a otras especies. Entonces, nosotros como personas cohabitamos con las otras especies y nos necesitamos entre sí para que nosotros, como poblaciones en general, tengamos bienestar. Entonces, el doctor Rossi entrega un ejemplo que lo podemos traer, por ejemplo, a Punta Arenas. Si nosotros permitimos en agua desechar sus residuos a, ejemplo, Río Las Minas, no vamos a eliminar toda la diversidad, todas las especies que estén ahí. Además, podemos contaminar el agua que posiblemente personas puedan utilizar. Entonces, estamos dañando las especies, estamos dañando a la vegetación, pero también dañamos a las personas. Entonces, si no permitimos esto, el agua sigue limpia, las especies pueden seguir viviendo, la vegetación sigue bien y las personas podrían tener un agua limpia para poder usarla o para vivir, ¿verdad? O para cultivar. Y como tercer punto, la ecología profunda ha contribuido a la integración transdisciplinaria. Y aquí esta palabra que hemos escuchado harto en el curso, ¿verdad? Donde vamos a juntar las ciencias naturales con las ciencias sociales. Entonces, lo que se plantea principalmente es que ya necesitamos a los científicos, a los ecólogos, pero también necesitamos a pedagogos y necesitamos que la comunidad sepa, que los políticos sepan de todas estas cosas para que realmente podamos generar un cambio y que todos estemos conectados y sepamos qué es lo que es necesario. Y aquí vienen las precauciones que plantea, que en un principio se dijo que era anticientífico, algo así que no querían los ecólogos, pero no es así. Lo que Næss quiere decir es que la ciencia en ese momento era insuficiente. No solo nos bastaba con los científicos, con los estudios, sino que necesitábamos todo lo que conlleva la sociedad, sus valores éticos, sus valores emocionales, ¿cierto? Sus prácticas políticas, la sociedad en general y la salud humana. Luego, la crítica es para los valores y estilos de vida de países desarrollados. Y aquí también se da un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, una ciudad, un pueblo que es autosostenible, autosustentable, que sus emisiones son bajas, que no necesitan grandes cantidades de energía, de importar cosas. Pero al lado hay una industria, hay una ciudad grande que emite, ¿cierto?, contaminantes, y eso va a perjudicar a esta comunidad que lo está haciendo bien, por así decirlo, y no está contaminando. Entonces, la sociedad industrial daña a estas comunidades sustentables. Y
El último, que esto es un movimiento súper diverso, es súper difícil acotar todo lo que quiere decir Arne-Ness, tiene una inmensidad de publicaciones, de verdad que son muchísimas. Entonces, para concluir, él lo que propone es la ecosofía, que es el equilibrio ecológico, la sabiduría ecológica, o sea que es el conocimiento, el saber y la práctica. Necesitamos practicar ese conocimiento para generar un cambio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Tamara. Pasamos directamente con Fernanda. Sí, igual tenemos algunas cosas similares. Ha habido, claro, obviamente, si no, a lo mejor la interacción entre ustedes dos hubiera estado muy bien, pero el tiempo no nos ha dado tiempo. No está enchufado, tengo que enchufar el... Mira, ya Bueno, buenas tardes, profesores, compañeros. Mi nombre es Fernanda y también había escogido a Arne-Ness. A mí me tocó hacer un análisis crítico de un discurso una ponencia que expuso la tercera conferencia sobre el futuro del mundo en Rumania, el año 1972. Y bueno, como bien dijo mi compañera Tamara, él agarra el concepto de ecología anterior, el que políticamente se utilizaba para tratar de solucionar conflictos con respecto a la explotación de los recursos naturales, la contaminación. Él fue un filósofo que admiraba bastante a Rachel Carson. Se basó, de hecho, también en La primavera silenciosa, en el libro que nos comentaba Francisco, y bueno, a raíz de todo lo que él observó en su vida, realizó la separación de la ecología y fundó este movimiento llamado Ecología Profunda, que tiene 7 postulados, como bien decía Tamara, y el primero habla de rechazar la imagen del hombre en el medio ambiente, habla de erradicar el antropocentrismo, en definitiva, y hacernos parte, o sea, sentirnos parte del ecosistema, del mundo, del planeta, del mundo como tal. Somos seres vivientes, al igual que somos cohabitantes, al igual que los otros seres que habitan la Tierra. Por otra parte, el segundo postulado habla de igualitarismo biosférico, que quiere, él en este postulado trata de incentivar el respeto profundo por los diferentes modos de vida y formas de vida, no solo de las otras personas, de diferentes culturas, sino que también ampliarlo a las otras especies con las que cohabitamos. El tercer principio es el de diversidad y simbiosis, que tiene relación con que a mayor diversidad vamos a poder prosperar de mejor manera y lograr cohabitar en un mejor equilibrio. Por otra parte está la postura anticlasista, que él va desglosando y da ejemplos en este postulado de, por ejemplo, si se necesitan maquinarias
con un costo alto para poder disminuir la contaminación. Por supuesto que va a haber un clasismo dentro de la especie humana y va a generar distintas sobrevivencias según el poder económico que se tiene. Por otra parte, el postulado 5 se basa bastante en Rachel Carlson, porque habla de la lucha contra la polución y el agotamiento de los recursos naturales. También el sexto postulado habla de complejidad y no complicación. Va a ser menos complicado si todas las aristas si se contempla todas las aristas sociales, o sea, no solo sociales, sino que culturales, ambientales, económicas, y también habla de que debemos generar una autonomía local y poder descentralizar la sociedad, como la importancia de esto es lo que vemos a diario, por ejemplo, en Chile. Pasa mucho que en Santiago es donde se cuecen las habas y bueno, es una lucha constante desde los territorios poder llegar a la descentralización para poder convivir de una mejor manera. Y aquí surge la pregunta, yo les quería hacer una pregunta a mis compañeros, como con respecto a lo que han escuchado de Ardenés, o de cómo sus filósofos han visto, han postulado sus teorías o han escrito sus libros. Bueno, ¿cómo creen ustedes que va a ser mucho mejor el poder sobrevivir en conjunto? ¿Quién puede responder? Fórmula quizás la pregunta. De una mejor manera, bueno. Una opción o la otra. ¿O claro, ¿qué sería mejor? ¿Qué opción sería mejor gráficamente? Circular. Claro, Sí, circularmente. De circular, desde mí, guay también. Pónganse en su posición. De círculo, completamente. Claro. Claro. Francisco igual, Sí. ¿sí? Porque se sitúa entre las especies, No hay una jerarquía, ¿no? Pero es una observación, porque luego en uno de sus escritos o sus ensayos toca un diagrama como piramidal. Entonces, él se ve que está influido también por ser el primero que está pensando en esto. Okay. Y bueno, es natural. Bueno, y así es como han ido evolucionando los pensamientos. También podemos admirar eso desde esta gráfica. Y bueno, con respecto a lo que planteaba el profesor Rossi en la clase anterior, cuando hablamos un poco de estos autores, era el cuestionarnos el por qué nos había tocado este personaje, si nos hacía sentido. Y la verdad es que me costó un poco darme cuenta, porque en un inicio pensaba que era montañista. Yo, bueno, me gustan los mamíferos marinos, ya saben, más ligada al mar. Y finalmente me di cuenta que sí confluimos en algo, que es un poco el activismo, para sincerarme igual frente como a mis compañeros. Esta es una imagen de una de las actividades que desarrolló en relación a, se tomó una carretera junto a un pueblo originario en el norte de Noruega para poder salvar la vida de un río. Y aquí vemos a Ness siendo llevado por la fuerza policial de ese momento. Y bueno, de hecho, como ya mis compañeros saben, yo les conté el día de ayer hablando de transdisciplina en la clase que tuvimos con Alejandra Tauro.
Y yo pertenezco a una agrupación que de hecho se llama Montemar. Entonces realmente confluye bastante, me llegó bastante el poder investigar a este filósofo. Me gustó mucho su forma de pensar. Bueno, y no sé si se ve el clic, pero el puntero, opciones del puntero, opciones abajo. Bien, ahí. Bueno, nosotros dentro del territorio lo que hacemos, realizamos limpiezas de playa y nos dimos cuenta de que la industria salmonera estaba contaminando bastante, al igual que la mitilicultura. Hablo del seno de Reloncaví, en una localidad que se llama Metri. El seno de Reloncaví está bien, está con bastantes salmoneras dentro de él. Y hacemos diferentes instancias para poder realizar limpieza, activismo pasivo, pacífico. No nos encadenamos, pero sí llamamos a la localidad a poder levantarse a las injusticias que vemos a ver. Esa es una foto de una manifestación navegable, familiar, bien bonita, que realizamos. No pasa nada. Y bueno, ya hemos hecho hartos actos, la agrupación contempla varios actores de distintas disciplinas y es por eso que me ha gustado bastante el poder desarrollar o leer más que nada al filósofo Nice. Bueno, y para concluir nos falta bastante, al igual como decían mis compañeros anteriormente. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, júntense un poquito más, pero vamos a tener 10 minutitos, un poquito más de preguntas, para que junto con Michael, Ricardo puedan... yo lo hago, no te preocupes, estoy tranquila. Puedan plantear sus comentarios y si hay preguntas. Adelante cuando quieran, los escuchamos. Yo no sé si entre ustedes hay alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica, alguna cosa que quieran destacar entre lo que escucharon entre ustedes antes que comentemos nosotros. ¿Hermano? Me encantó ver que todos están conectados, todos estamos conectados. Eso fue para mí fabuloso. Ver que la base, lo que sustenta la filosofía de cada personaje tiene relación con todo, uno con todo y todo con uno, me gustó mucho. Esa integración. Sí. ¿Francisco? Bueno, son las palabras de Hernán. Yo creo que una gran diversidad de autores, filósofos, con notables contribuciones. Yo creo que tenemos harto que aprender de ellos. Harto que leer también, porque los libros realmente, por lo menos los de Rachel Carson, son impresionantes. El don de escribir, increíble. Y yo realmente aprendí muchísimo hoy con las presentaciones de mis compañeros. Creo que todos hicimos un gran trabajo. Y eso es lo más importante, haber podido intercambiar estas experiencias, como también de alguna manera nos identifican. Y eso. Qué bueno. Una actividad muy, muy provechosa. Yo creo que vamos a tener que hacer algo parecido en las próximas semanas. Sofía, ¿qué te parece? Esta instancia me deja pensativa, autorreflexiva. Creo que a todos nos llegó en cierta medida una frase, una acción de alguno de los autores. Y bueno, felicitarlo igual porque cada uno se hizo parte de él o la autora que estaban expresando, la seña que mostraba la similitud con su autor. Y bueno, la invitación queda siempre abierta y que reflexionemos y colectivamente podamos hacer el cambio. Yo soy de la idea que independiente de todo, cada granito de arena suma, entonces
aunque White dijo lo contrario. Espero que nuestras acciones en algún momento puedan prosperar y así mitigar un poquito el daño que estamos viviendo en estos momentos. Eso. Muy bien, gracias Sofía. Tamara, ¿qué te ha parecido? Sí, de verdad que los autores se mezclan, ¿cierto? Se basaron en el otro probablemente para hacer varias cosas. Ness, yo sabía que tomó lo del lobo de la montaña de Leopold, que para tener conciencia. Bueno, a mí también me llegó el autor porque es montañista, escala, y uno cuando escala o está en la montaña, uno está solo, a menos que vaya con alguien, pero cuando uno está solo en la montaña, me han contado, porque nunca he ido sola, nunca me he atrevido, es súper difícil, uno está en contacto con la naturaleza, y la naturaleza es inmensa. Entonces es súper difícil afrontarse como persona, siendo social, solo en un área que no estamos acostumbrados a estar, porque nosotros estamos en la urbanización, ¿cierto? Y él se fue a vivir a una cabaña en la punta del cerro a pensar, y me gustó mucho la actividad de conocer al autor desde sus inicios para saber cómo llegó finalmente a concretar estos escritos que ahora, hoy en día, y como nos dimos cuenta, nos hacen harto sentido, y igual Leopold de 1800 ahora han pasado varias cosas. Yo quería agregar que bueno, en el pasado proceso constituyente, Arnés Ness fue nombrado, de hecho, para promulgar una instancia. Y eso también lleva a darse cuenta de que deberíamos, bueno, no porque las personas no constituyentes hayan dicho, sino que es un ejemplo a seguir de poder tomar la ecología profunda como un acto de vida, finalmente. Él llamaba la consecuencia. Creo que eso igual es súper importante, éticamente igual es súper relevante. El haber sido consecuente en su vida, eso también me llenó mucho al conocerlo y al leerlo. Y bueno, también que confluyen todos los filósofos, eso me gustó bastante. Realmente creo que va bien direccionado, solo falta ampliar las redes. Seguir ampliando. Muy bien. Y esa conexión con procesos tan actuales como el proceso como la constituyente. constituyente. Lástima lo que me perdimos. Bueno, continuaremos. Qué hermoso, gracias a todos por compartir esas reflexiones. Espero que los profesores hayan estado, hayan podido ver también, yo misma soy testigo de la transformación que hemos tenido como grupo, digamos, al conectarnos con estos autores y poder vernos reflejados en ellos. Ya esa sería un poco mi propia reflexión, colegas, sobre este proceso que he tenido el privilegio de compartir en este curso con este grupo de estudiantes. Adelante, Ricardo. No, sumarme un poco a lo que todos han dicho, y tal vez muy bosquejar algunas proyecciones o horizontes de las presentaciones en contexto, y ahí iría retrogradadamente esto del activismo en Ness. De hecho, Arne Ness lo que habla después es el movimiento de la ecología profunda. Él está no haciendo un discurso solamente, sino que está poniendo en movimiento, y es un movimiento político. Así que, como dijeron por la constituyente, no solo Ness, digamos, Ness entra en el proceso constituyente por la ecología profunda, que es una de las discusiones más fuertes que se dio en el Parque Pumalín en los años 80, 90. Y por eso ha tenido como más impacto en Chile, pero
Arne Ness muestra como una ontología, es decir, un modo de ver el mundo, que es un modo relacional, ¿no es cierto? No un mundo fuera, sino que nosotros como un nodo de interacciones, y nosotros en la ecología, en la biología nos entendemos como un momento de constitución de moléculas que es transiente, digamos. La piel tiene unas moléculas, nuestra orina, nuestra sangre, nuestros fluidos, nuestras células son transientes, y nosotros somos una constitución transiente en el cosmos, o sea, somos seres muy fugaces, pero seres fugaces en relaciones dinámicas. Entonces, esa ontología de vernos como parte del cosmos se transforma también en una acción política. Y una vez que uno va conociendo estos personajes y sus obras, puede uno ir viendo y reconociendo personajes parecidos en el entorno cercano. Y venimos saliendo del COVID. A mí, una de las cuestiones como dolorosas del COVID fue, yo tuve COVID en marzo del 2020, cuando no se sabía todavía, y en España estaba un escritor que es Luis Sepúlveda, con quien íbamos a trabajar juntos, porque Luis Sepúlveda es un escritor que nace en Ovalle, ¿no es cierto?, recorre mucho Chile, y va con su pluma escribiendo y denunciando. Entonces, también el Luis Sepúlveda, que lamentablemente y dolorosamente murió en España, en abril del 2020, vemos cómo una figura chilena también va poniendo esa escritura y el activismo. Y de hecho, ahí, Fernanda, a ti que te interesa la protección del mar, hay libros de Luis Sepúlveda, hay uno que se llama Mundo del Fin del Mundo, que es un libro cortito, ¿no es cierto?, que habla de su relación con Greenpeace, cómo están relacionando y protegiendo de la caza a las ballenas, pero esto de la escritura y el activismo de la mano, Arne Ness, ahí también tenemos un Arne Ness chileno, que es Luis Sepúlveda, a quien recordamos y agradecemos en su legado. Entonces, el concepto de activismo, Fernanda, me parece muy, muy acertado en tu destilar un concepto, un énfasis en la persona de Ness. En Tamara me llamó la atención, me parece súper clara, digamos, desde el punto de vista como lo analizaste, un enunciado que la ciencia es necesaria. Si no, no estaríamos aquí, pero no es suficiente. Y eso es un principio lógico, hay condiciones necesarias, pero que no son suficientes. Por ejemplo, es necesario tomar agua, nadie lo va a discutir, y bastante agua. Pero si tomamos solo agua, no es suficiente, necesitamos otros nutrientes. Esa es una cuestión súper importante para entender esto, y lo que estamos viendo que la ciencia es necesaria pero no suficiente, y además esa brecha, ese vacío de la filosofía era por una prohibición programática, como lo hablamos antes, no es una casualidad. Entonces, lo que estamos haciendo no es negar la ciencia, sino que es poner elementos que la fortalecen, y aquí tenemos filósofos que surgen desde la ciencia, como Rachel Carson, Aldo Leopold, y filósofos que vienen más desde la filosofía, como Arne Ness. Y en tu presentación también enfatizaste algo que es re importante, el saber teórico de la mano con el saber práctico. Claro que el saber teórico, los modelos, todo lo que estamos haciendo es súper importante, pero también se necesita saber práctico. ¿Y cómo se logran esos equilibrios? Pusiste ahí el término transdisciplina. Puede ser a nivel individual, puede ser a nivel colectivo, puede ser un movimiento del programa de conservación biocultural de este magíster. O sea, ahí se va el sentido de equipo. En esto es brevemente así como subrayar y simplemente en los horizontes abiertos en algunos de los enunciados de ustedes. Sofía, tú te referiste al término conciencia, y eso es algo tremendamente importante, porque conciencia viene primero como del griego en la filosofía, y tiene mucho que ver con ciencia, con el sentido que tú lo dijiste, de estar consciente, estas antenitas, ¿no es cierto?, antenitas de saltamonte, por decir así, que los científicos tenemos que tener para entender los procesos. Y hay un poeta, que es un poeta muy importante en la constitución de la cultura romana, que es Horacio,
Y el poeta Horacio, que era hijo de esclavo, fíjate, muy importante, hijo de esclavo, entonces está con una demanda de justicia, él le da un giro en que la conciencia también tiene el sentido del remordimiento, del dolor, de aquello que está correcto e incorrecto. Entonces tú estás consciente con tus antenitas, pero sabes lo que está correcto y sabes lo que está incorrecto. Y eso es súper importante en cómo lo pones tú, porque Lynn White hace una caracterización, pero también dice, este modo es correcto y este otro modo es incorrecto. Y eso es algo que estuvo muy separado en la filosofía, en algunas escuelas de filosofía, ¿no es cierto? Los hechos y los valores, como el positivismo, y Arne Ness los pone juntos, pero Lynn White también los pone juntos. Así que el término conciencia queda ahí como algo re interesante, porque contiene lo que es ciencia, de nuevo, volvemos a la ciencia necesaria, pero fíjate que también el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y ahí, Francisco, tú expusiste muy bien algo que viene a poner en práctica lo que Sofía pone con conciencia, que dice, tú expusiste como Rachel Carson, en una maravillación hace esta trilogía de los océanos, que está muy bien escrita, que es una descripción, sobre todo una descripción de los océanos. Y ella no pone los océanos separados de los ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, sino que hace una descripción muy sistémica, pero a partir de la descripción se atreve a dar un paso más. La prescripción. O sea, si sabemos que todos estos sistemas de invertebrados dulceacuícolas interactúan, bueno, entonces debemos conservarlos, debemos regular el uso de los pesticidas. Y ahí es donde entra en conflicto, porque cuando uno se mete con una prescripción, con un deber, ahí es donde chocan los intereses. Pero lo que pone una bióloga, una mujer íntegra, es cómo se hace el tránsito de la descripción hacia la prescripción, que es algo que no tenemos práctica porque se nos amputaron las manos por un programa político. Y nosotros estamos recuperando las manos, no como una cuestión dogmática que debe ser así, sino que atrevernos a discutir cómo debiera ser, si quieren, en esta consideración. Y Rachel Carson hace ese giro. Y Roy al inicio les comentó que les parecía muy bien las presentaciones, aspectos que comparto plenamente, y muy bien las presentaciones porque de alguna manera ustedes vincularon los personajes con lo que hacen, y en ese caso, Hernán, claro, yo cuando nos vimos la primera vez hablábamos del IFOP, ¿no es cierto? Y tú estás ahí con guitarra, no estás mirando de afuera, estás con la guitarra puesta, y a Aldo Leopold le pasó lo mismo. Entonces, para generalizar o explicitar, parte de lo que se ha hecho en este ejercicio, algo que en filosofía se conoce como vidas ejemplares, ¿sí? Es decir, fíjense que es re importante porque tiene dos palabras. Ejemplar es un modelo, es decir, miren, esta forma, sí. Pero segundo, fíjense, vida. Entonces, no es una cuestión teórica, sino que es cómo se vive. Entonces, la filosofía entra en la vida. Y ahí Aldo Leopold, claro, es una persona, y lo hablamos la vez pasada, es una persona que se transforma en su modo de entender y en su modo también de prescribir, si ocupáramos la palabra anterior, como Rachel Carson, pero no solo de prescribir, sino que abre un sistema de áreas silvestres dentro del sistema forestal y va cambiando sus políticas ambientales. Ahora, eso es como un centellazo de horizonte de lo que ustedes han hecho, y son muchos más. Yo, igual que Laura, digo que siempre aprendemos juntos. Michael les hizo una pregunta que fue bien interesante cómo la respondieron cada uno también. Y lo último que me gustaría dejar hecho, o anunciado, y enunciado, es que el segundo elemento de este ejercicio es conocer textos fundacionales. O sea, lo que ustedes leyeron en este seminario, para esta sesión y en este curso, son textos que se llaman fuentes primarias. ¿Por qué? Porque son los textos que se citan una y otra vez. No leímos acerca de los textos, fuimos a la fuente.
Y ahí una práctica que hacemos es el análisis de texto, aquello que se llama hermenéutica, la interpretación, y para que tengan una sospecha que voy a dejar anunciada nomás, y que les propondría como un ejercicio futuro. Pensaba que lo podíamos hacer en Yendegaya, pero me acordé que solo 2 de ustedes van a Yendegaya, así que hagámoslo en Punta Arenas en otro momento. Sería una pequeña visita guiada a algunos de estos textos. Y un concepto que es problemático, para darles un sabor, un condimento de aquello que voy apuntando, ya que terminé con Hernán, el inicio de la Ética de la Tierra, que es un texto fundacional, parte con una secuencia histórica, en que Aldo Leopold efectivamente dice: la primera ética trató de las relaciones entre individuo y individuo, la segunda ética entre los individuos y la sociedad. Ahora necesitamos una ética entre la sociedad y el conjunto de los seres vivos, y ahí habla del ciudadano biótico, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno empieza a mirar ya un análisis que se llama intratextual, Hernán, 2 cosas, y con esto termino. Uno va descubriendo distintas definiciones de la ética. Y hay una última definición en esa secuencia, que la voy a dejar anunciada, pero no para que la abordemos ahora, que tiene que ver con el instinto. Él efectivamente hace una primera definición de ética ambiental de una tradición que viene muy de Hobbes, de los contractualistas ingleses, que es una limitación en la libertad de acción para no interferir con el otro, ¿no? Pero termina esa sección, Hernán, y vuelve a mirarla, en que la ética es una especie de instinto. Mira qué hermoso, porque entonces ahí ya nos parecemos como ese lobo husmeando, olfateando. Y la ética tiene mucho que ver con ese sentido de los cilios que tenemos en los intestinos. Sabemos que algo de guata, sabemos que va bien y que no, y esto nos va dando además un vocabulario. Y lo segundo, que es un aspecto que yo he criticado, pero que lo pongo solamente como ejemplo de los análisis, es que hay aspectos que uno puede discrepar y que son, de hecho, factualmente incorrectos. No es correcto que la ética haya evolucionado en esa secuencia histórica. Lo que está haciendo Leo es criticando a la sociedad durante la Segunda Guerra Mundial que él está viviendo desde Estados Unidos, y en gran medida en este contexto de Occidente, ¿no? Pero antes que Leopold y al mismo tiempo que Occidente, hay monjes budistas, hay tradiciones taoístas, hay pueblos originarios o Native American en Estados Unidos, y hay tradiciones como mostró después Sofía en Linguae, como San Francisco. O sea, no es que todos los seres humanos sean ahí. Entonces hay una cuestión sexista del hombre, como alguna de ustedes mostró, y hay una cuestión que reduce lo cultural. Y ese sí que es un aporte político y filosófico desde lo biocultural. Político mucho desde la filosofía de la liberación, ¿no es cierto?, latinoamericana, y biocultural es que enfatizamos la diversidad. Y eso está invisible en Leopold. Pues Leopold habla como de la humanidad. Incluso esa es una crítica que podríamos hacer a todos los autores que leímos en estos textos fundacionales, porque el texto de Lynn White habla de las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. No es nuestra. Los mapuches están demandando un acceso a la tierra, una situación bien compleja. Ellos no son la misma raíz histórica, y hay problemas. La problemática mapuche no digo que sea sencilla, pero no es esta la historia mapuche, no es que se haya pasado al cristianismo, y así vamos sucesivamente. Entonces ese mosaico de diversidad cultural es la que queda un poco ciega, y da en parte una avenida a la pregunta, para abordar la pregunta que hacía Francisco: ¿y por qué no ha cambiado todos los textos a pesar de que se escribió esto? Bueno, porque la riqueza hoy día se concentra en menos del 1% de la humanidad. Riqueza significa las armas nucleares, la contaminación. Entonces podemos hablar mucho, pero no va a ser fácil hacer el cambio, la batalla es desigual. Entonces ahí viene un poco la complejidad para dejar anunciado algunos horizontes, pero insisto
con los elementos que dieron hoy día, son muy claves. Roy, yo comparto plenamente su comentario en el sentido de que ustedes sí hicieron el gancho de cómo apela a la situación profesional o de búsqueda personal. Leopold, contigo, ¿no? Es como una situación parecida, cuando uno está en las instituciones públicas, cómo va cambiando la cuestión. Rachel Carson, lo mismo cada uno, y ir recuperando esto que está en el insuficiente, ¿no es cierto? que marcaron ustedes en una de las láminas. Así que espero que estos textos sean un estímulo para ir explorando y proponerles una sesión de un poco de ejercicio de la otra parte, así como son vidas ejemplares, hacer un poco el ejercicio de análisis intratextual de alguno como práctica nomás, si es que se da en terreno o a la vuelta en algún momento. No sé, ahí lo dejo planteado. Pero muchas felicitaciones, muy lindas las presentaciones, yo también aprendo, me deleito y qué bueno que entre ustedes también. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. ¿Nos escuchas? ¿Estamos silenciados? Sí, me parece. Ahora. Pero se escucha igual. Bueno, no sé. Salió por el Gaia. Tomamos esa invitación a continuar esta actividad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Estamos en contacto? Yo tengo que salir corriendo. Hasta el martes. Así muy que... bien, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Gracias, Ricardo. Gracias, Mike. ¡Bravo! Por cierto, feliz Navidad, que te pasen buenas fiestas. Eso. ¿Verdad? Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Está chistosa la dualidad. Sí, oye, qué bien. La verdad, qué buen ejercicio. Creo. ¿Cuál es el ejercicio que tenía aquí? El ratón, Francisco, no lo olvides. Gracias. La idea, yo concretaré esa invitación a Ricardo, lo concretaremos con Roy, pero me parece muy bien que la próxima semana estemos juntos y quizás, yo creo que Ricardo nos recuerda que tenemos aún una última exposición de sus propuestas bioculturales. Ya, entonces quizás esa semana, pero bueno, si les parece, lo hablamos la próxima semana, sí. Volando voy. Así que felicitaciones, la verdad. Por cierto, Bien. De nuevo. ¿A qué hora estar en el aeropuerto? Por eso ya no estaba poniendo. Pero por suerte han metido mi maleta, así que. Eso lo agiliza todo. Digo yo. Ya, chicos, felicitaciones. En serio, ya seguir leyendo. Buen viaje, feliz Navidad. Un gusto siempre estar contigo. Bueno, igual, que pasen muy buen fin de semana. Y ahí estamos en contacto con todos. Chao, chao, gracias. Nos vemos prontito.